bueno, vamos a explicar este tema. ¿Sí? Ahí ya vienen las instrucciones en Google Classroom pues el libro del cual se trata es el que les voy a proyectar en estos momentos. Fíjense que les puse ahí un enlace, ¿no? A un video que hice en donde pues explico este tema. Si ya se dieron cuenta, si ya lo consultaron, ¿no? Que ya lo debieron de haber consultado, ¿verdad? Debieron de haber visto el video. Ahí pues es el mismo libro que se está trabajando, porque el libro que vamos a manejar en estos temas es otro libro, ¿no? Porque el que usamos anteriormente era de donde vimos lo que es aritmética y demás. Entonces ahorita les puse otro enlace y en ese video que les incluí ahí el enlace en Google Classroom, bueno, pues ahí viene explicado este tema. Entonces, ahorita nos vamos a enfocar a los ejemplos, ¿verdad? A los ejemplos para poder ver cómo se utilizan cada una de estas leyes de los exponentes. Entonces, ahorita les voy a proyectar en un segundo. Aquí está. Muy bien. Aquí está. Entonces, este es el libro. Miren, primero que nada, me voy a expresar. Este tema empieza a partir de la página que aquí en el libro se marca como página 11, creo. 12, aquí está. ¿Sí? Y aquí está. El tema es 1.2, exponentes y radicales. Y lo primero que vamos a ver son estos ejemplos. ¿Verdad? Acuérdense que deben de ir tomando apuntes para, pues, tener ahí estos ejemplos en sus libretas y para que puedan ustedes resolver sus ejercicios. En el primer ejemplo, únicamente lo que explican es de que, lo que explica ese ejemplo es de que si elevamos, por ejemplo, un medio a la quinta potencia, significa que vamos a multiplicar un medio 5 veces un medio, ¿no? O sea, un medio por un medio, por un medio, por un medio, por un medio. Y esto nos da un 32avo. También recuerden que es importante que los resultados, si no quedan en enteros, fíjense, tienen que quedar como fracciones simplificadas. Es muy importante. Pero no vamos a utilizar decimales. Nada más en el tema de la notación científica, ahí se van a poder utilizar decimales con la notación científica correspondiente. Pero en esos ejercicios de simplificación con exponentes, tiene que quedar en fracción simplificada. ¿Vale? Ahora vamos con el siguiente inciso, el inciso B. En el inciso B, tenemos que es menos 3 a la cuarta potencia. No es menos 3 a la cuarta potencia. Tenemos que agarrar el negativo. Ahí hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, el menos 3 está dentro de un paréntesis. O sea, todo el menos 3 está dentro del paréntesis. Y afuera del paréntesis nos indica que es la potencia cuarta. Significa que vamos a agarrar el menos 3 y lo vamos a multiplicar por sí mismo 4 veces. O sea, menos 3 por menos 3 por menos 3 por menos 3. Y entonces el resultado es 81. ¿Sí? Y es positivo porque el negativo juega un papel muy importante ahí porque se tiene que aplicar las leyes de
leyes de los signos, ¿no? Entonces, lógicamente que si yo multiplico negativo por negativo, nos da positivo. Luego, si ese positivo lo multiplico por otro negativo, me da negativo. Y si ese negativo lo multiplico por el último negativo, pues son 4 negativos, por eso da positivo. ¿Sí? Y de ahí, 3 por 3 por 3 por 3 da 81. ¿Vale? Entonces, esa parte es muy importante. ¿Por qué digo esto, cadetes? Porque en el inciso C viene otro ejemplo que pudiera parecer que es el mismo, pero no lo es. Entonces, fíjense entonces cómo un simple paréntesis hace la diferencia. Porque en el inciso C, el negativo no está dentro del paréntesis, lo cual quiere decir que lo único que vamos a elevar a la cuarta potencia es el 3, sin el negativo. O sea, el negativo va aparte, ¿no? Entonces, el negativo se queda fuera del paréntesis y adentro del paréntesis vamos a aplicar la cuarta potencia del 3, o sea, 3 por 3 por 3 por 3. Entonces, nos da 81 y el negativo que estaba afuera del paréntesis sigue siendo negativo, porque no hay otro negativo, ¿no? Entonces, por eso queda menos 81. Entonces, es muy importante lo que es el paréntesis. ¿Vale? No sé si tienen alguna duda hasta ahí, jóvenes. A ver, Cadete Sánchez Hernández. Profe, yo tengo una duda. ¿Qué pasa que si el exponente, por ejemplo, en vez de ser 3 a las 2, fuera 3 a la menos 2? Ok. Fíjate que eso lo vamos a ver en este ejemplo que viene, a ver, aquí viene. Aquí viene un ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque los exponentes no nada más son positivos, pueden haber exponentes negativos, ¿no? Entonces ahorita vamos a ver esa parte. Ahora, hay otros tipos de exponentes, por ejemplo, el exponente 0 y el exponente negativo. El exponente 0, por increíble que parezca, por ejemplo, si yo quiero elevar 100 elevado a la potencia 0, me va a dar 1. Siempre da 1. ¿verdad? No da 0, como muchos pueden pensar, no da 0. Entonces, a elevado a la potencia 0. Cualquier número elevado a la potencia 0 va a dar 1. Siempre. Esa regla siempre se va a cumplir. Y los exponentes negativos, por ejemplo, ahí dice que es a la menos n. Eso significa que yo lo tengo que transformar a un exponente positivo. Y de hecho, por ahí les hice la anotación en el Google Classroom de unos ejercicios. Les indiqué ahí que debe de quedar sin exponentes negativos. Entonces, ahí van a aplicar esta regla. O sea, cuando vean ustedes que les queda un exponente negativo, aplican esta regla. Lo único que hay que hacer es que lo vamos a escribir como fracción. En el numerador le vamos a escribir un 1 y en el denominador, o sea, la parte de abajo, vamos a escribir a la potencia n. O sea, la misma potencia, pero ya no le ponemos el negativo. ¿Sí? Entonces vamos a ver unos ejemplos para que quede más claro. Exponentes cero negativos. Ejemplo 2. Ok, bueno, por ejemplo, 4 séptimos. Los 4 séptimos los vamos a elevar a la potencia 0. Entonces, ya sabemos que cualquier cosa elevada a la potencia 0 da 1. Entonces, pues queda 1. Así de simple. Vamos con el inciso B. X a la menos. Ajá. ¿Daría siempre uno positivo o Uno varía? positivo. Siempre. Siempre uno positivo. Ok, gracias. Así es. Ok. Siempre va a ser positivo el 1. ¿Vale? Muy buena pregunta. Ahora, lo que preguntaba la cadete de lo del exponente negativo.
x a la menos 1. ¿Qué hacemos ahí? Como no queremos exponentes negativos, lo vamos a transformar en exponente positivo. Pero con la condición de que tiene que quedar como fracción. Así dice la regla, así tiene que ser. Entonces, tiene que ser 1 dividido entre x a la primera potencia. O sea, volvemos a escribir la x a la potencia 1, pero si se dan cuenta, ya nos lleva el negativo. Entonces queda como 1 sobre x a la primera potencia. Y ya sabemos que x a la primera potencia, pues queda como x. Porque de hecho es incorrecto poner x a la primera potencia. Aquí en el libro lo indica porque va paso a paso, ¿no? Pero obviamente pues ya no se escribe. Entonces, por eso queda 1 sobre x. Entonces, tendríamos que bajar el número. Vamos con el inciso C. En el inciso C tenemos menos 2 y toda esa cantidad negativa la vamos a elevar a una potencia que casualmente también es negativa, ¿no? Entonces, menos 2 elevado a la menos 3. ¿Vale? ¿Cómo quedaría esa parte? En primer lugar, lo que vamos a hacer es transformarlo a fracción, le ponemos el 1 arriba y el menos 2 lo ponemos abajo, pero en este caso el exponente ya no es negativo, se convierte en positivo. Entonces queda 1 dividido entre menos 2 elevado al cubo. ¿Sí? Ok. Ahora nos vamos a enfocar al menos 2 en el menos 2 al cubo. Ya sabemos que está abajo. Entonces, menos 2 al cubo, lo que tendríamos que hacer, como está en paréntesis, fíjense, aquí se vuelve a aplicar esto que ya explicamos en un ejemplo anterior. El paréntesis te está encapsulando el negativo, o sea que el negativo también juega. Entonces sería menos 2 por menos 2 por menos 2. Y al hacer esa multiplicación, si ustedes hacen esa multiplicación, o sea, menos 2 por menos 2 por menos 2, les va a dar menos 8. ¿Sí? Por eso el menos 8 queda abajo del 1, porque de por sí ya quedó abajo. Ya nada más lo que hacemos es elevar menos 2 al cubo, que da menos 8, pero sigue quedando abajo. O sea, una vez que ya bajó, pues ya no se salva, ¿eh? Ya le tocó ir abajo, ya ni modo. Entonces es 1 sobre menos 8. Ya nada más el negativo, como el 1 de arriba es positivo, el 1 del numerador es positivo y el menos 8 es negativo, aplicamos la ley de signos, ¿no? Positivo dividido entre negativo nos da negativo. Por eso ese negativo se puede escribir en medio de la fracción, ni arriba ni abajo, ¿no? O sea, en medio. Entonces nada más te queda 1, menos 1 octavo. Entonces, pues ahí quedaría. Este inciso se parece mucho a la pregunta que planteaba ahí la cadete, ¿verdad? No me acuerdo quién era, pero creo que ya con eso queda explicar esa Profe, situación. ¿Sí? y ahora, por ejemplo, en Ajá. el ejercicio en el que dejó en el número 16, Ajá. me parece 5 a la 4 por 5 a la menos 2. Ajá. En Ok. esa parte, ¿cómo quedaría? Bueno, si es 5. Ahí lo que van a aplicar es esta ley de los exponentes, que de hecho para allá vamos, ¿no? Aquí está. A ver, a ver, a ver. Está. ¿No? Ahí aplicarías esta, ¿no? Esta regla, porque se parece mucho a este ejemplo. O sea, 3 elevado al cuadrado por 3 a la quinta potencia. Si te fijas, la base es la misma. ¿La base cuál es? Es el 3. O sea, quiere decir que esta regla se cumple siempre y cuando el número sea el mismo, o sea, el coeficiente, o sea, la base. O sea, en este caso es 3 y 3, ¿no? Nada más que uno está al cuadrado y el otro está a la quinta potencia, pero son 3, los dos son 3. Entonces sí se aplica.
se suman los exponentes. Quiere decir que sería 3 elevado a la 2 más 5. O sea, que en resumidas cuentas queda 3 a la séptima potencia. ¿Qué pasaría? Y creo que con esto daría respuesta a la pregunta. ¿Qué pasaría si yo tuviera 3 a la menos 3? Por ejemplo, multiplicado por 3 a la quinta potencia. Aquí hay un exponente negativo. ¿Sí? Pero ojo, antes de aplicar la regla del exponente negativo, lo que es, en este caso, como no está solito el 3, porque tiene otro, por ejemplo, es 3 a la menos 3 por 3 a la quinta potencia, antes de aplicar la ley del negativo, del exponente negativo, tenemos que sumar los exponentes. ¿Sí? Quiere decir que voy a escribir nada más el 3 una sola vez, o sea que es la base, así se le llama, es la base, el 3 es la base, así se le llama. Y voy a sumar o restar, ¿no? Acuérdense, fíjense que cuando nosotros hablamos de una suma algebraica, una suma, independientemente si es resta o suma, porque a veces se puede transformar en resta o en suma, dependiendo de la ley de los signos. Si este 3, si este menos 3, este exponente ya trae un negativo, lo tenemos que respetar, entonces sería menos 3. Y a ese menos 3 le voy a sumar el exponente 5. Entonces me va a quedar 3. Y bueno, ¿cuánto es menos 3 más 5? 8 positivo. No, Menos 8. 2. es 2. Es 2. Sí, porque es menos 3 más 5. Acuérdense de la recta numérica, ¿eh? Acuérdense de la recta numérica. Aquí está el 0, aquí está el menos 3, aquí está el menos 2, aquí está el 1, aquí está, hay menos 1, aquí está el 1, 2, 3, 4, etc. Y la ranita es aquí, en el menos 3. Más 5. 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3 al cuadrado. ¿Vale? Nada más lo hago como ilustración, ¿no? Porque este es el método que se ve así en la primaria, en la secundaria, ¿no? Pero para recordar esa parte, ¿no? Entonces, menos 3 más 5 queda al cuadrado, 3 al cuadrado. Entonces, de esa manera se aplica esta ley de los exponentes, la ley número 1. Y los exponentes también pueden ser negativos. Y ya no volveríamos a hacer la operación, por ejemplo, así como en esa que quedó 3 al cuadrado, ya no lo volveríamos a hacer como 3 por 3 y ya quedé el resultado. Ah, sí, claro. Y esto queda 9. Entonces, hasta aquí queda aplicada la ley de los exponentes. Por eso fíjense que ahí en las instrucciones de Google Classroom, ahí les puse que el procedimiento debe de venir, ¿no? Porque tienen que indicar si sumaron los exponentes, si los restaron, si los multiplicaron, etcétera. Y al final, si la base es un número, por ejemplo este 3, pues sí, ¿no? 3 al cuadrado da 9. ¿Vale? Ya si son letras, pues bueno, las letras sí tienen que quedar indicadas. ¿Vale? Profe, Ajá. y en el caso que en vez de que sea 3 elevado a la potencia de menos 3 por 3 con notación científica 5, fuera otro número, o sea, no sería la base 3, sino fuera 3 y 2 o así. Okay. Ahí no se podría aplicar esta regla, ¿no? Por ejemplo, si yo tuviera 3 a la quinta potencia por 2 a la sexta potencia, ahí no podemos sumar exponentes porque para que se puedan sumar los exponentes, la base tiene que ser la misma. Pero como son números, pues sí, tendríamos que elevar 3 a la quinta potencia, lo que dé, y 2 a la sexta potencia, lo que dé, y entonces ya luego lo multiplicamos, ¿no? Por ser números. Pero si son letras, por ejemplo, yo tengo x a la quinta por y a la sexta potencia, pues ahí queda.
hasta ahí quedaría, ¿no? No se puede hacer más, porque son diferentes letras, o sea, son diferentes bases, entonces no se pueden sumar los exponentes. ¿Sale? Gracias. Ok. Bueno, ahora vamos a ver otros ejemplos. Entonces, estas son las leyes de los exponentes, pero como les digo, ahí en el video que les puse en el, que tengo en un canal que tengo, ¿no? Ahí tengo ese video y ahí es donde explico esta parte, porque de hecho es el mismo libro, no sé si ya lo consultaron, que ya debieron de haberlo hecho, ¿verdad? Y ahí es donde explico estas leyes de los exponentes. Ahora nos vamos a ir a los ejemplos. Aquí son 5 leyes de los exponentes. Vamos a revisar los ejemplos. Vamos con el ejemplo 3. A ver, aquí va. Inciso A. Fíjense. En el inciso A dice x a la cuarta potencia. X a la cuarta potencia. X a la cuarta potencia por x a la séptima potencia. Bueno, son puras x, ¿no? La base es x. Entonces, sumamos 4 más 7. Son exponentes, se suman. Entonces nos queda x a la onceava potencia. Y de hecho aquí les indica, ¿no? Aplicamos la primera ley, la de a a la m por a a la n. Sumamos los exponentes, la base es la misma. Entonces, es lo que aplicamos acá. Sumamos exponentes. Vamos con el inciso B. Aquí aplicamos la misma ley, la misma regla. O sea, vamos a sumar exponentes. Sumar o restar, ¿no? Porque como les decía, depende mucho de si los exponentes ya traen un negativo, se tienen que respetar esos negativos. Por ejemplo, en este caso es y a la cuarta potencia por y a la menos 7, ¿verdad? Pues sería y a la 4 menos 7. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el menos 7 pues ya traía un negativo de por sí, entonces se tiene que manejar como resta. Entonces sería 4 menos 7. Entonces sería y a la menos 3. Y aquí es donde les decía, el último resultado, si queda con exponente negativo, pero ya el último, si queda con exponente negativo, entonces ahora sí, aplicamos la regla del exponente negativo. O sea, no queremos exponentes negativos. Entonces, tiene que bajar como y cúbica. Y en el numerador le ponemos 1. Entonces queda 1 sobre y al cubo. Así quedaría este resultado. Y de hecho aquí lo marca, ¿no? Aplicamos ley número 1, donde se suman los exponentes. Y bueno, y aquí no indica, pero obviamente también se aplica la ley del negativo, del exponente negativo. Vamos con el inciso C. El inciso C, bueno, es una división. Es una división, las bases son las mismas, son puras letras C. Entonces, se aplica. En una división que se aplica, de hecho es la ley número 2, aquí dice, ley 2, cuando son fracciones. En la ley número 2 se restan los exponentes. En vez de sumarlos, se restan. Y también tenemos que aplicar la ley de los exponentes, de los signos, ¿no? Porque el exponente de abajo, si es negativo, el exponente de abajo si es negativo, fíjense, si el exponente de abajo es negativo, se va a convertir en una suma. ¿Por qué? Aquí lo voy a poner. Porque si yo le pongo, miren, a la m sobre a la n, si es negativo, si es a la menos n, por ejemplo, a la menos n, tendría que ser a la n menos, pero el exponente de abajo ya tiene negativo, entonces tengo que abrir un paréntesis y le pongo el menos n,
Y ahí es donde aplico ley de signos. Por lo tanto, lo que era resta, pues se convierte en una suma, ¿no? A a la n más e. ¿Vale? Cuando el exponente de abajo es negativo. O sea, ahí hay que tener mucho cuidado. Entonces, en este caso es c a la novena potencia dividido entre c a la quinta potencia. Se resta, sería c a la 9 menos 5. Entonces, aquí queda como c a la cuarta potencia. ¿Vale? Muy bien. Vamos con el inciso D. En el inciso D tenemos b a la cuarta potencia y todo eso lo elevamos a la quinta potencia. Aquí lo que se aplica es la ley número 3, o sea, la ley de, pues, que también se le llama, fíjense, se le llama muchas veces potencia de potencia. ¿Por qué? Porque aquí adentro del paréntesis tengo a elevado a la potencia m, o sea, ya tiene una potencia m, y aparte, afuera del paréntesis, le aplico otra potencia. Por eso se llama potencia de potencia. En muchos libros así viene, ¿no? Como la ley de la potencia de potencia, ¿no? Entonces, lo que hacemos aquí es multiplicar los dos exponentes. Ojo, nada más se multiplican los exponentes, ¿sí? No los coeficientes. ¿Sí? Entonces, muy importante eso. Entonces, se multiplican los exponentes. Entonces, b a la cuarta elevado a la quinta potencia es b a la 4 por 5, se multiplican los exponentes, nos queda b a la 20 potencia, a la potencia 20, ¿no? O a la 20ª potencia. ¿Sí? Pues ahí está. Vamos con el inciso E. Bueno, el inciso E, igual, es un ejemplo igual donde se aplica la ley número 4. Ahí está, ley 4. ¿Sí? Es algo similar. Bueno, es la ley 4. En la anterior se aplicó la ley 3. ¿Sí? Y acá se aplica la ley 4. La ley 4, ¿qué dice? Que si yo tengo un paréntesis y adentro de ese paréntesis tengo dos elementos, por ejemplo aquí es A, B, y afuera del paréntesis le pongo un exponente n, yo le tengo que aplicar el mismo exponente a los dos elementos que están adentro del paréntesis. Los dos elementos o los que sean, ¿no? Porque pueden ser 3, 4, 5, 6 elementos los que hayan, ¿no? Le aplico n, 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 n a todos los elementos que hay. Entonces, en este caso, 3x al cubo. Significa que el cubo se lo voy a aplicar tanto al 3 como a la x. Entonces aquí es 3 al cubo x al cubo. El 3 al cubo da 27, ¿no? Pero es 3 por 3 por 3, son 27 por x al cubo. 27 es x al cubo. Entonces ahí quedaría. Acuérdense que si la base es un número, se tiene que resolver, ¿no? Por ejemplo, aquí 3 al cubo son 27. Y las letras sí tienen que quedar indicadas, ¿no? Sería x al cubo, así como indica aquí en el inciso E. Creo que ahí hay una mano levantada. Cadete Sánchez Hernández. Profe, ¿qué pasaría si, o sea, en la ley 3 que dijo que se multiplicaría si hay exponente tanto adentro del paréntesis como fuera, pero qué pasaría si uno de los exponentes hace que lo que estén adentro estén afuera fuera negativo? Bueno, pues se aplicaría, se siguen multiplicando, no pasa nada. Solamente que se aplica la ley de signos, ¿no? Por ejemplo, si tuviéramos x a la quinta potencia elevado a la menos 3, por ejemplo, sería x a la menos 15. Entonces, 3 por menos 3, 5 por menos 3, menos 15. Y así quedarían, ¿no? Y ya nada más le aplicas la ley del negativo. Eso nunca hay que olvidarlo. ¿Vale? Ok, entonces.
y así quedaría. Y en el inciso F, dice acá que es una fracción. Aquí lo que se aplica es la ley número 5. La ley número 5. Dice que, la ley número 5 dice que en una fracción, se parece mucho a la ley 4, ¿no? Y es una fracción, y afuera del paréntesis le aplicamos un exponente. Lo que indica es de que ese exponente se lo aplicamos tanto a la A como a la B. O sea, se lo aplicamos al numerador y también se lo aplicamos al denominador. Eso es lo que dice esa ley de los exponentes. De tal manera que el inciso F dice que es x sobre 2, todo eso elevado a la quinta potencia. Entonces, esto quiere decir que nos queda como x a la quinta potencia sobre 2 a la quinta potencia. Como podrán darse cuenta, la quinta potencia se le aplica tanto al numerador como al denominador. Entonces, el numerador queda tal cual, porque como es una letra, pues ya no se le puede hacer otra cosa, sino que queda como x a la quinta. Pero el de abajo, como es 2 a la quinta potencia, como es un coeficiente, entonces, pues da 32, ¿no? 2 a la quinta potencia nos da 32. Por eso queda x a la quinta potencia dividido entre 32. ¿Sí? Entonces, pues ahí están estos ejemplos. No sé si hay alguna duda con respecto a estos ejemplos. ¿Puede haber un ejemplo en negativo? Un ejemplo negativo de fracciones. Sí, O sea, por ejemplo, del exponente negativo, ¿no? sí. A ver, vamos a ver. ¿Qué pasaría si tuviéramos un exponente negativo? A ver, un ejemplo. Si tuviéramos y a la quinta potencia dividido entre z al cubo. Y afuera le ponemos un exponente nada más que negativo. ¿Qué pasaría? A ver, elevado a la menos 3, por ejemplo. Bueno, aquí simple y sencillamente, pues aplicamos lo mismo, ¿no? Eso significa que este exponente, aunque sea negativo, no importa. Quiere decir que este exponente se lo aplico a todo esto y también a todo esto. Entonces, pues esto nos va a quedar de esta manera. Y a la quinta potencia elevado a la menos 3. Y aquí abajo sería z al cubo elevado a la menos 3. Ahí está. Entonces, al aplicar a lo que es y, pues sería y a la menos 15 dividido entre z. Y bueno, 3 por menos 3 nos da menos 9. Ahí está. Entonces, ¿qué ocurre? Como les decía, ya al final es donde aplicamos la ley del negativo, del exponente negativo. Y aquí, fíjense qué buen ejemplo, fíjense qué es, y qué buena pregunta también, porque en este caso nos queda un exponente negativo arriba en el numerador y un exponente negativo abajo. Entonces, ¿qué se hace? Bueno, fíjense que otra parte de la ley de los negativos, de hecho, aquí en la regla del negativo, nada más contempla lo siguiente, nada más contempla la parte de a la menos n, que es igual a 1 sobre a la n. Pero también hay otra parte, no sé si viene ahí, ahorita lo checamos, pero también hay otra parte que dice que si yo tengo a 1 sobre a la menos n, entonces aplicamos lo contrario, ¿no? Si está abajo, si el negativo está abajo, entonces lo tendríamos que subir. Te aplicamos la lógica inversa. Es decir, quedaría a
a la n. Entonces, aplicamos esa parte también. Quiere decir que esta y tiene que bajar y esta z tiene que subir, ¿no? O sea, un exponente negativo lo que te indica es que lo tienes que cambiar de lugar. Así de simple, ¿no? Esté donde esté. Si está en el numerador, lo cambias al denominador y se convierte en positivo. Si está en el denominador, lo pasas al numerador, ya convertido a positivo. De tal manera que va a quedar z a la 9ª potencia sobre y a la 15ª potencia o a la 15ª potencia. Y ahí queda. ¿Vale? Entonces, esa regla del negativo es muy versátil, ¿no? O sea, si está así, tiene que bajar. Si ya está abajo, si te aparece un exponente negativo abajo, simplemente lo subes y ya, queda como positivo. ¿Vale? Entonces, pues ahí queda, no sé si con eso quedó claro esa parte. O sea, se puede aplicar tanto arriba, si está arriba baja y si está abajo sube, ¿no? ¿De qué otra forma lo podemos ver? ¿De qué otra forma lo podemos ver? Simple, muy simple. Mira, les voy a poner, o bueno, voy a ocupar el mismo ejemplo para que vean de qué manera se puede, de qué otra manera se puede aplicar y estaríamos aplicando exactamente lo mismo. Fíjense, lo voy a escribir, es y a la quinta c al cubo, z al cubo. Y a la quinta sobre z al cubo, elevado a la menos 3. Es la misma, ¿no? Y ahorita vamos a ver de qué otra manera lo podemos aplicar. Aquí lo que podemos hacer es aplicar de una vez la regla del negativo, ¿no? De manera más directa. ¿Cómo se hace? Es decir, que si tenemos una fracción elevado a un exponente negativo, simple y sencillamente lo que quiere decir es de que le doy la vuelta a la fracción. Así es simple. Y le quito el negativo. Agarro el inverso. O sea que esto quedaría como z al cubo sobre y a la quinta potencia. Y el exponente negativo lo convierto a exponente positivo. Entonces sería al cubo. Pero ya le di la vuelta a la fracción. O sea, técnicamente estoy aplicando esta y esta. Lo que está arriba, lo bajo de una vez. Lo que está abajo, lo subo. Y lo desaparezco, digamos entre comillas, ¿no? Lo desaparezco porque este negativo ya lo apliqué. ¿Cómo lo apliqué? Dándole la vuelta a la fracción. Pues ya está aplicado. Por eso ya nada más le pongo el 3. ¿Sí? Y pues ya, como último, pues simple y sencillamente z al cubo, ¿no? Sería z al cubo, sobre y a la quinta potencia al cubo. Entonces, queda z a la 9ª potencia sobre y a la 15ª potencia. Y llegamos a lo mismo, ¿no? Entonces, pero pues prácticamente estamos haciendo lo mismo, estamos aplicando exactamente lo mismo. Nada más que aquí al principio, aquí aplicamos la ley del negativo al principio, y en la primera que hicimos, aplicamos la ley del negativo ya al final, pero al final de cuentas es exactamente lo mismo. ¿Vale? Entonces, de esa manera lo podemos trabajar. No sé si con eso quedó claro, o si hay alguna duda. Creo que ahí es Cadete López de la Cruz. No sé si iba a comentar algo o no. Ok. Perfecto. Entonces, pues ahí queda, ¿no? Bueno, nos quedan 6 minutos. Bueno, vamos a seguir
a seguir revisando esa parte. Bueno, entonces, pues ya llegamos al inciso F. Y ahí queda esa parte, ¿no? ¿Qué más? Ahora la simplificación de estas expresiones. Dame un segundo. Ok, sí, entonces, ahora vamos con el ejemplo 4. En el ejemplo 4 es simplificación de expresiones con exponentes. O sea, ya nos ponen multiplicaciones de paréntesis. Y en alguno de esos paréntesis se le aplican exponentes, ¿no? Entonces, en estos 5 minutos que quedan, nos vamos a enfocar al inciso B. Porque como los dos paréntesis tienen exponentes, pues eso está más interesante, ¿no? Bueno, en el inciso B tenemos dos paréntesis. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, aquí lo que hacemos es aplicar, primero trabajamos con el primer paréntesis, ¿no? El cubo se lo aplicamos tanto a la X como a la Y. Entonces queda X cúbica sobre Y cúbica. Y en el segundo paréntesis, la cuarta potencia, también se lo aplicamos, ¿no? Arriba y abajo. Por eso queda aquí Y cuadrada, entonces, paréntesis, elevado a la cuarta potencia. Y luego X a la cuarta. O sea, le aplicamos la cuarta potencia, tanto a la Y cuadrada como a la X. Y abajo también, por eso queda Z a la cuarta potencia. ¿Verdad? Muy bien. Y de hecho aquí lo indica, ¿no? Dice leyes 5 y 4. Es lo que estamos aplicando, ¿no? Leyes 5 y 4. El exponente se lo aplicamos tanto arriba como abajo y a todos los componentes que haya. ¿Qué sigue? Lo que sigue aquí abajo, ustedes se fijan, es la misma expresión, toda esta misma expresión que tenemos acá. Todo esto es la misma que tenemos acá. Lo único que cambia es de que y al cuadrado a la cuarta potencia, ya si lo aplicamos, pues por eso queda y a la octava. ¿Sí? De ahí lo demás queda igual. Nada más era, que queda y a la octava, ¿no? Ya se aplica aquí multiplicamos el exponente 2 por el 4, ¿no? Ahí de la y. ¿Qué más? Ahora sí. Profe, Ajá, sí, ¿qué pasó? tengo una duda. Con el anterior ejercicio, cuando fue 3x o a la tercera potencia, fue 3 por 3 por 3 y dio 27. En este caso no debe dar un resultado de 16, de 2 por 2 por 2 por 2, porque es 2 por 4. 2 por 4. Pero, ¿en cuál? ¿En cuál? ¿En cuál? Estábamos en la anterior, la que usted había explicado, en la de 3x entre paréntesis con la potencia de tercera potencia. Y Ajá. ahí nos dio un resultado de 27x a la tercera potencia. Ah, ok. Pero fue 3 por 3 por 3 igual a 27. En este caso no, porque es nada más 2 por 4 en vez de 2 Ah, por ok. 2 por 2 por 2. Ah, ok, ok. Porque fíjense que es muy diferente, por ejemplo, voy a poner acá, que yo tenga 2 a la cuarta potencia. 2 a la cuarta potencia si es 2 por 2 por 2 por 2, ¿no? Y creo que da 16. Pero fíjense, mucho ojo, es muy diferente a tener el 2 como exponente, ¿no? Este 2 no es exponente, ¿no? Es diferente que yo tenga x al cuadrado, por ejemplo, a la cuarta potencia. Entonces ahí
Este 2 sí es un exponente, y este 4, pues sería x a la octava potencia, porque multiplicamos el 2 por el 4. Pero eso nada más se hace con los exponentes, ¿eh? No lo vayan a hacer con este porque aquí está como, el 2 aquí está como un número normal, ¿no? Por eso es 2 por 2 por 2 por 2. Pero cuando está como exponente, se tiene que multiplicar por el exponente que está fuera del paréntesis. ¿Sale? Esa sería la razón. No sé si con eso... Gracias. Sí. Ok, perfecto. Y ya para terminar, ¿verdad? Porque ya llegamos. ¿Dónde me quedé? Aquí dice x cúbica, y octava, x cuarta, sobre y cúbica, z cuarta. Ah, ok. Y ya al final lo que hacemos es agrupar las bases iguales, o sea, las letras iguales, pues, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí dice x al cubo por x a la cuarta potencia. O sea, las x con las x, ¿no? Las y con las y. Ah, obviamente hay que cuidar que si, por ejemplo, y a la octava está como numerador y y al cubo está como denominador, bueno, a una le tocará estar arriba y a otra le tocará estar abajo. Z a la cuarta potencia, si se fijan, ya no tenemos ninguna Z en la parte de arriba, en el numerador. Entonces tendría que quedar un 1. Y abajo, Z a la cuarta potencia. Y ahora, pues ya aplicamos, ¿no? Con las X sumamos los exponentes, 3 y 4. X a la séptima. En lo que es ya la octava, dividido entre y al cubo, ¿sí? Acuérdense que se resta. 8 menos 3, entonces nos queda y a la quinta potencia. Y z a la cuarta, como no hay ninguna otra z más, pues queda tal cual, ¿no? O sea, z a la cuarta potencia. Entonces, y hasta aquí ya queda todo resuelto, porque ya no se puede seguir simplificando más. Ya no tenemos letras iguales, entonces, pues hasta ahí queda. ¿Sí? Bueno, ahorita ya no me dio tiempo de explicarle los de las leyes de los exponentes, pero pues en la siguiente ya explicaremos esa parte. ¿Vale? Entonces, jóvenes, cadetes, con esto cerramos, ¿sí? La sesión del día de hoy, ¿verdad? Sí, nada más es una hora, sí, nada más. Y pues nos vemos en la siguiente sesión síncrona, ¿verdad? Nos vemos mañana, ¿verdad? Los que vayan a apoyar en la actividad que está por ahí programada, ¿no? Por el Comité de Padres de Familia. Y pues al mismo tiempo, ¿no? Agradecer ahí el apoyo, ¿no? De sus papás, el apoyo de ustedes. Y bueno, pues entonces, pues con esto finalizamos, jóvenes, y pues nos vemos, pues mañana, ¿no? Los que vayan a estar presentes por ahí, ¿vale? Nos vemos mañana. Muchas gracias, muchachos, y pues que tengan una excelente tarde, hagan sus tareas y nos vemos, ¿vale? Hasta luego. Adiós, profe. Adiós, profe. Hasta luego. Adiós. Hasta luego. Adiós, hasta luego. Hasta luego. Gracias. Linda tarde, profe. Linda tarde. Gracias, igualmente. Nos vemos, cadetes. Hasta luego. Adiós, profe. Hasta luego, profe.